¿Ok? Primero vamos a comenzar con una palabra. Seguro ustedes lo han podido ver, o tal vez no, dentro de su experiencia laboral, que son los insights, ¿no? ¿Por qué hablar de insights dentro de recursos humanos? A ver, por favor, voy a preguntar, a ver en la clase, a ver que me digan qué es insight. A ver, Roxana, Katherine, Yvonne, ¿saben qué es insight? ¿A qué se refiere? ¿De qué consta? Roxana, ¿estás ahí? Yvonne, ¿alguna de ustedes me puede decir de qué consta el tema de insights? Katherine, Yvonne, Berna, porfa, ¿puedes habilitarle el micrófono? Sí, están activados así. Genial. Yvonne, por favor, ¿podrías activar tu micrófono? Yvonne, 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 ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Yvonne, ¿estás ahí, por favor? Ok. A ver, Roxana, Roxana, ¿estás ahí? A ver, Roxana. Roxana, ¿sabes qué es insight? ¿A qué se refiere? ¿O nunca lo has visto dentro de tu experiencia laboral, que también es válido? Roxana, veo que tu micrófono está activado, pero no te logro escuchar. Roxana, no logro escucharte. Katherine, ¿estás por ahí? Katherine. Hola, buenas noches. Buenas noches, Katherine. ¿Sabes a qué se refiere el tema de insights en recursos humanos? ¿Alguna vez lo has visto? ¿Es la primera vez que encuentras esta palabra? Sí, la había escuchado, pero no tengo entendido de qué es exactamente, pero por lo que puedo comprender o lo que tengo de conocimiento es que es como una forma de entender o conocer sobre algo en específico. Ok, sí, está bien, está por ese camino. Nérida, ¿cómo estás? Buenas noches. Nérida, ¿cómo estás? Buenas noches, Nérida. Hola, buenas noches. Buenas ¿Qué noches con tal, todos. Nérida? ¿Cómo estás? Una consulta. ¿Has visto, Sí, sabes a qué se refiere la palabra insight? ¿Lo has visto dentro de tu experiencia laboral, en tu trabajo, o es la primera vez que escuchas sobre esta palabra, sobre insights? sí la he escuchado como una competencia dentro del proceso de evaluación de desempeño. Ok, ok. Solo lo has visto en evaluación de desempeño, en Sí, temas de, no sé, pues de problemáticas, de saber qué está pasando, cuál es el cuello de botella. En esos aspectos no, solo en evaluación de desempeño. no, en evaluación de desempeño como una competencia a tomar en cuenta. Ok, ok, genial. Más que una competencia, es un punto de vista muy analizado. Ahorita lo vamos a ver a más a profundidad. Aquí, a ver. Ven mi pantalla, ¿correcto? Sí, Genial. Insight, ¿qué son insights? A ver, ¿por qué la importancia? ¿Por qué vamos a hablar de insight dentro de los recursos humanos? Bueno, en el mundo donde los datos crecen cada segundo, lo importante ya no es solo tener datos, sino saber qué significan estos datos.
Es decir, que podremos hablar también de la etapa de una data driven. ¿Ok? Entonces, mientras los datos nos dicen qué está pasando, ¿ok? Los insights nos explican por qué está pasando y qué deberíamos hacer al respecto. ¿Ok? Entonces va más allá de una competencia, va más allá de un punto de vista. ¿Ok? En recursos humanos, los insights son la base para transformar decisiones intuitivas en decisiones estratégicas. Entonces, ya este es el siguiente paso de un data driver, ¿ok? Ya es saber lo importante que es un dato, tener ese dato y qué significa este dato y qué vamos a utilizar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a utilizar un insight? ¿Ok? Un insight es un hallazgo profundo y revelador, ¿ok? Que surge del análisis de datos que nos permite entender comportamientos, causas y tendencias ocultas. Eso quiere decir que también nos ayuda a tener o a evaluar o analizar información histórica de los años pasados. Y eso es muy bueno. ¿Ok? Entonces, no es simplemente un dato. Por ejemplo, 30% de los empleados renuncian el primer año. Ok, estos son datos que hemos, por ejemplo, visto en los casos, ¿no? Y por ejemplo, este es el dato. ¿El insight cuál sería? El insight sería el 80% de quienes renuncian el primer año no recibieron un plan de desarrollo en sus primeros 3 meses. Entonces, ya tengo un dato. Mira, tenemos este dato, el 30% de los empleados renuncian el primer año. Ok, entonces con este dato del 30%, puedo saber o tengo que entender por qué. ¿Por qué hay un 30%? ¿No? Si nosotros queremos que no haya ni un 10%. Entonces, analizando y viendo más datos, se llega a la conclusión que el 30% de los empleados renuncian el primer año porque el 80% de ellos son quienes renuncian el primer año porque no recibieron un plan de desarrollo en los primeros 3 meses. Entonces, el insight explica el por qué, abre la puerta a la acción, ¿ok? Por eso decimos que un dato sin análisis es información, pero un insight es conocimiento aplicable, ¿ok? Entonces, el insight explica el por qué y abre la puerta a la acción. ¿Ok? Va más allá de un dato, de un data driven. Entonces, por eso decimos que un dato sin análisis es información, pero un insight es conocimiento aplicable. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que aplicar el tema de un insight para un dato que tenemos. Entonces, tenemos materia prima, tenemos el activo estratégico, tenemos el data driven y tenemos el insight. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta de qué es un insight, para qué sirve? ¿Todo claro con el tema de insight? Ok, entonces continuamos. ¿Para qué sirven los insights en recursos humanos? Los insights son el puente entre la información y la decisión estratégica. Ok, por ejemplo, tomar decisiones más acertadas, en lugar de actuar por intuición, como lo hemos estado viendo en todo el curso. Esto quiere decir que actuamos con evidencias, ¿ok? Siempre cuando ustedes quieran, por ejemplo, decir una posición que ustedes piensan que está bien y correcta, siempre vayan a su jefe, a su coordinador, al líder responsable, vayan con un sustento, con una evidencia,
No digan que por intuición están comentando o diciendo algo en su trabajo, ¿ok? Mientras ustedes muestren data y la analicen y digan, este insight es muy importante, se van a ver más profesionales, ¿ok? Por ejemplo, ajustar el proceso de onboarding porque sabemos que impacta directamente a la retención. ¿Eso qué quiere decir? Que la data que tenemos es un porcentaje de la retención. Y analizándolo más allá, podemos entender que esto es causado porque, porque nuestro proceso de onboarding no está bien estructurado. A ver, voy a ver quién quiere participar. No se vayan a pelear por participar, por favor. ¿Ok? A ver, Rose, ¿te encuentras ahí, Rose? Buenas noches. A ver, Rose, dame un ejemplo en el cual, por ejemplo, tienes la data de que la retención del talento dentro del primer mes, por ejemplo, ponte que sea de un 20%. Eso quiere decir que el 80% se va el primer mes de contratado. Y esto se debe a un tema de onboarding. Por ejemplo, dime, por ejemplo, cuál es la data, dime, por ejemplo, cuál es el insight, ¿no? Según lo que hemos estado comentando. O sea, ¿qué tengo que precisar? ¿Cuál es el insight? Y el dato. Mm, mm, ¿Alguien, aparte de Rose, sabe la diferencia entre insight, data, materia prima, activo estratégico, sino para repetirlo? el insight ¿Estás- son los datos netamente de los trabajadores, ¿no? ¿Sabes qué es un insight? Los resultados, las conclusiones del análisis de los datos. Exacto. El Ajá, insight es el resultado del análisis de una data que tú ya tienes. ajá, sí. Ajá, exacto. Entonces, con eso, coméntame cualquier ejemplo, por ejemplo, en el cual se debe ajustar el proceso de onboarding porque sabemos que impacta directamente a la retención. Ponme un ejemplo numérico. Eh, por, Ponme un por ejemplo ejemplo, en el numérico. caso que usted puso de que solamente el 20% se mantiene y el 80% se retira al cabo del primer mes, en todo caso habría que analizar los motivos por los cuales se retiran y esos resultados, esos motivos, mejorarlos para para que los trabajadores permanezcan más tiempo en la empresa y no tener que estar haciendo procesos de reclutamiento constantemente. Ok, en este caso, tu respuesta, al parecer, puedo concluir de que no has llevado el curso. ¿Por qué? Porque me estás respondiendo de una forma genérica y sin un sustento numérico o una data. O no, no estás analizando nada, solo me estás hablando en términos generales. Y esto es algo muy común en todos los profesionales, sobre todo cuando vamos, por ejemplo, a entrevistas laborales. En entrevistas laborales respondemos así, respondemos muy genérico. Ahora, Rose, te vuelvo a hacer la pregunta y respóndeme como una especialista de People Analytics y de inteligencia artificial. Dame un ejemplo para ajustar el proceso de onboarding porque sabemos que impacta directamente a la retención. Entonces, ya te he dicho que nosotros retenemos al talento en un 20% el primer mes. Eso quiere decir que el 80% se va. Y esto impacta en el onboarding. ¿Cómo? Coméntame. Dame números, dime el por qué, dime tu análisis. Y estamos hablando de un ejemplo. ¿Ah? Este análisis va a depender de ti. Rose, A ver, se tendría que hacer un proceso analítico para poder este,
digamos, el primer mes, ya si tenemos una retención del 20%, para el segundo mes incrementarla en un 50% más, es decir, que podríamos tener una retención del 30%, analizando las causas por las cuales las personas se están retirando. Ok, está bien, Rose. Y digamos, pasado un siguiente mes, ya tendríamos igual, ¿no? Otro 50%. Entonces ya ahí ya no tendríamos la retención solamente del 30%, sino del 45%. Y en un corto plazo, que vendrían a ser un máximo de 6 meses, ya tener un estado normal, ¿no? Porque tampoco se puede retener al 100% de los reclutados, ¿no? Siempre hay un margen de los que por diversos factores deciden retirarse, pero no tan alto, ¿no? Entonces llegar de repente a un 5 o un 10% como máximo para de retiro y un 90% de retención para que de esta manera los flujos de contratación sean menores. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. ¿Cuál sería el porcentaje deseado o un porcentaje normal? No te daría como que ruido de tener, Yo creo que un 90%. voy a terminar la pregunta, para tener una retención del talento el primer mes. El primer mes, no los 3 meses, no los 6 meses, no al año. El primer mes. Tendría que ser más del 50%, un 60 quizás, 60 o 70%. Entonces, ¿tú crees que con un 70% de retención, es decir, que el 30% se vaya el primer mes de contratado? ¿Eso qué quiere decir? Que aumentan tus números, tu rotación es muy alta, el tema del tiempo operativo, el tema de inversión, de buscar otros, de incorporar, de alinearlo con la línea de aprendizaje con la empresa. ¿Tú crees que un 60-70% es algo idóneo? Ojo, que estamos hablando del primer mes, el primer mes. Claro, en comparación con el 20%, sí sería algo manejable, ¿no? No comparando con el 20%, según tu apreciación. Yo creo que es un rango aceptable. Ok, entonces, si una empresa tiene una retención del talento del 70% el primer mes, ¿tú crees que es aceptable? Es decir, el 30% de tus empleados que entran el primer mes se van de la empresa. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos diciendo. Que si tú tienes, Sí. si bien es cierto, el 70% es un porcentaje elevado, pero si estamos poniendo en un tiempo que es en un mes, eso quiere decir que el 30% de las personas que tú contratas se va el primer mes. ¿Te estás dando cuenta del escenario de lo que estamos tratando? Sí, sí. Ok, entonces, te lo pongo de diferente manera. El 30% de los profesionales que entran a tu empresa se van el primer mes. ¿Eso es bueno o malo para ti? Definitivamente creo que cualquier retiro es malo, ¿no? Pero sí, como le digo, es un porcentaje aceptable de repente. Ok, no sería un porcentaje aceptable, pues esto quiere decir que muchos de tus profesionales que tú contratas se va el primer mes. Ni un auditor, ni un director, ni un jefe te va a decir que está bien. Que el primer mes se te vaya uno, se te vayan 3 o 5, está bien. Pero que se te vaya un 10%, un 20%, un 30%, sobre todo si eres una empresa grande, esos números están mal. Es algo mal que tú estás haciendo, porque ni siquiera se están quedando 2 meses, ni siquiera se están quedando, solo te están quedando un mes en la empresa. Entonces, tienes que darte cuenta todo el tema numérico, porcentaje, y cruzar toda la información con todas las subáreas de todos los subsistemas de recursos humanos. Es decir, tienes que cruzar la data con reclutamiento, con capacitación, con clima laboral, con evaluación de desempeño, con todo tienes que cruzar para tomar una decisión y decir, sí creo que es aceptable. ¿Ok? Entonces, ahora, como esta es ya la última clase, yo me pongo en posición de director, de su jefe, para que ustedes sepan responder mediante Data, People Analytics. ¿Ok? Entonces, Rose, ¿por qué piensas tú
de que el 30% de retención del talento es bueno, que tenemos el primer mes. Eso quiere decir que el 70%, no, perdón, el 70% de retención tenemos el primer mes. Eso quiere decir que el 30% parece aceptable que se vaya el primer mes. Cuéntame por qué es aceptable. En base a data numérica. Esta data es un ejemplo, ojo. Ajá. Claro, no, es que yo lo estaba contrastando con el 20%, o sea, si en un primer momento solamente había un 20% de retención, al momento de que hemos incrementado y ahora solamente es el 30% que se retira y ese 70% de retención, entonces ahí es como que el proceso en general ha mejorado. Claro, y como te había comentado, ya olvídate de ese 20%. Te estoy haciendo una pregunta ya de un caso, otro caso, como te había comentado al principio. ¿Qué porcentaje crees que sería el idóneo para una retención de tu nuevo personal el primer mes? Y olvídate del 20%, como yo te había repetido antes, olvídate del 20%. ¿Cuál sería ese porcentaje? Debería ser del 100%. Ok, debería ser el 100%, pero obviamente contando que puede haber entre 1 a 5 salidas de trabajadores el primer mes. Claro, porque en un mes lo ideal, bueno, lo que normalmente ocurre es que cualquier trabajador recién está conociendo, se está adaptando, está dominando algún sistema, funciones, evaluando su MOF, todo ello, ¿no? Entonces es como que un periodo de adaptación, de asimilación, de Exacto, aprendizaje, todo ello. correcto. Entonces, lo ideal es que el 100% se quede ese primer mes para dominar ese proceso de aprendizaje, de capacitaciones, de introducción al puesto en sí, ¿no? Exacto, esa era la respuesta que quería lograr de ti, pero que nazca de ti. ¿Te das cuenta en primera instancia cómo respondiste y en segunda instancia cómo lo hiciste? La segunda Sí, instancia es porque ya estás analizando más allá de lo que yo te estoy preguntando. Y eso es People Analytics. People Analytics es de toda la información, de toda la materia prima que tú tengas, escoger la mejor información, tener tener un activo estratégico para que puedas tener un data driven y así decir, este es el insight, esto es lo que está pasando, ¿ok? Eso es lo que se busca dentro de People Analytics. Es por eso que los que saben de People Analytics tienen un perfil de business partner, un perfil estratégico, ¿ok? ¿Alguna duda o ok. consulta a toda la clase respecto a lo que estamos hablando del tema del insight? ¿Por qué? Porque el tema del insight, cuando te preguntan qué es un insight, no sabemos responder. ¿No? Porque es algo como que se entiende para qué sirve, pero a veces no sabemos decir qué es, ¿no? ¿Alguna duda o Yo tengo consulta no, respecto? no es una duda, pero tengo una consulta. O sea, yo hace unos años trabajé en una empresa que tenía más de 200 trabajadores, 215, 220 promedio, pero su rotación era pues altísima. Al mes habían entre 20 y 30 ceses, ya, no necesariamente de personas que recién habían ingresado, sino personas que podían tener incluso años o algunos meses o que habían ingresado el primer mes, era indistinto, pero era como que ya si tenemos 20 estaba dentro de lo normal. Entonces, había una persona exclusiva que se encargaba de hacer reclutamiento y era un reclutamiento constante. Ya, y nunca se evaluaron digamos, esos motivos por los cuales se retiraba la gente, hasta que ya, o sea, es como que en algunos puestos ya como que se acababan los candidatos, o sea, ya no había más que de dónde reclutar. Y ahí recién es como que ya se pusieron a analizar el tema de por qué, o sea, ha pasado 100 personas para un mismo puesto de trabajo en el lapso de un año, de 2 años, ¿no? Entonces recién ahí es como que se pusieron a analizar y bueno, yo ya me retiré, pero no se hizo desde un primer momento. Entonces es como que en gran parte de las empresas yo pienso que este tema del análisis no se da, es como que ya, bueno, nos hemos acostumbrado a tener 20 CS, 30 CS al mes o X cantidad de retiros al mes, pero no llegamos
a ver el porqué y mejorar ese porqué. Ujú. Lo que tú estás comentando, por ejemplo, ese 20, esas 20 personas que se van, eso sería una materia prima, un atractivo estratégico, una data driver o insight. La materia prima. ¿Segura? A ver, ¿qué es materia prima? La información en bruto que se tiene. Exacto, es la información en bruto que no es necesariamente que la hayas leído, que la tengas, que no la tengas, Ujú. ni que la hayas revisado, solo que la tengas, perdón. No necesariamente que hayas analizado, ¿ok? Es decir, los archivos que te quedan de los otros años, ¿no? No necesariamente es un número. Entonces, esos 20 ceses que tú tenías al mes, ¿eso qué sería? ¿Una materia prima, un activo estratégico, un data drive o un insight? No estoy segura. ¿Ok? Roxana dice un activo estratégico. ¿Quién está de acuerdo con Roxana que es un activo estratégico? Ponga un like. A ver, reaccionen. ¿Quiénes están de acuerdo que es un activo estratégico? Pulgar para arriba que sí, pulgar para abajo que no. Chicos, reaccionen, por favor. Jamie, María Fernanda, Esteban, Rose, tú también. ¿Es un activo estratégico para ustedes? Nérida, alzaste tu mano. Bueno, no considero que sea un activo estratégico, pero sí lo tomaría en cuenta como una materia prima, porque es una información básica. Solo me dice que tienes 20 ceses por mes, nada más. O sea, pero no sé por qué, cuándo, cómo, de qué subáreas, de qué edades. O sea, no tengo mayor información, más que solamente 20 ceses por mes. Genial. Entonces, dime, por ejemplo, Nérida, esa data que me acabas de decir, no sabes quiénes son, de dónde vienen y todo eso, ¿es información que tú vas a encontrar? ¿Esa información sería materia prima o o activo estratégico? No estoy segura, pero yo lo tomaría como materia prima, porque esa información está en bruto, como decía Rose, no hay más. O sea, Ok, lo tengo ahí. si tú me dices que esa información es materia prima, esa información es igual a las 20 salidas, esas 20 salidas también sería una materia prima o sería un activo estratégico. Mm, yo creo que materia prima. Recordemos que la materia prima es un dato que nosotros no hemos analizado y puede ser que no lo hayamos visto. El dato está ahí. El activo estratégico es ya cuando de esa materia prima recaudamos información para decir, 20 personas por mes se van por mes 20 personas. Entonces, de toda la información que yo tuve, saco esta información, que es 20 personas se van en un mes. Entonces, eso ya se convierte en un activo estratégico. No es una información en bruta, es una información que tú ya previamente lo has analizado de una materia prima. ¿Cómo? De tus salidas, de tus entradas, de las áreas, ¿no? De las posiciones. Eso es como materia prima. Cuando tú ya analizas en primera instancia, eso ya es un activo estratégico. ¿Ok? ¿Y cuál sería, o sea, en el mismo ejemplo, cuál sería la materia prima? Sería como, Previo a, si esto es un activo estratégico, ¿cuál sería mi materia prima tomando el mismo ejemplo? ok, como te había comentado, tus entradas, tus salidas, quiénes son, eh, por ejemplo, qué profesión tienen, qué cargo tienen. Eso es materia prima. Cuando tú ya no analizas en la primera instancia, eso ya es un activo estratégico. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? Porque esto es muy importante y esto es lo que me gustaría que ustedes se lleven como regalo
para que ustedes lo puedan poner en práctica dentro de su día a día. Materia prima, activo estratégico, data driven y insight. Recuerden que la materia prima es eso, una información en bruto. Es decir, hay 52 trabajadores. Pero si yo digo, de estos 52 trabajadores, se han ido 20 y han entrado 5, eso quiere decir que por mes se han ido 20 personas. Ese dato de 20 personas, que se convierte en un porcentaje, ponle un 12%, eso ya es un activo estratégico. Cuando yo ese activo estratégico lo uno con más información, eso ya es una data driven. Una data driven cuando ya tenemos varios tipos de información. Por ejemplo, en los casos yo les doy activos estratégicos en cada punto, en donde todo se convierte en un data driven. Y ahí me tienen que decir por qué en las respuestas que es un insight. ¿Ok? Entonces, repito, Rose. En todo caso, entiendo yo que la materia prima puede ser los datos en sí de los trabajadores, y el activo estratégico ya pasa a ser como que el comportamiento o las acciones que toman estos trabajadores una vez, o por ejemplo, en este caso que ya están retirándose, algo así. Exacto. Es que la materia prima es información en bruta. Es una información que no se ha analizado en primera instancia. Es Entonces, solamente datos, o sea, dato, datos nada fijos más. que no que están Datos ahí que están almacenados. ahí. Ya el activo Exacto. estratégico es los patrones, los comportamientos que pueden Claro, servir por para ejemplo, si tú me mejorar dices, o claro, si para, tú, exacto. ajá, Si tú me dices que 20 personas se van por mes, es porque tú ya analizaste algo previamente. Has analizado claro, alguna ya, ya, información ya, ya en entendí. bruto. Entonces, eso ya no es materia prima, porque es una información que tú ya has analizado. Y si tú en primera instancia de frente encuentras un dato, 20 personas se van al mes, el año pasado se fueron, no sé, pues mi rotación fue del 20% el año pasado, es una información que tú ves por primera instancia, pero ya no es una materia prima porque ya se analizó. Así seas tú o no, ya se analizó para hallar a un número, a un indicador. ¿Ok? Dudo, consulta hasta aquí, chicos. Yo en Y esta el clase análisis ya más explicaré todo específico esto. de estos datos sería el insight, ¿correcto? ¿Cómo? El análisis ya más específico, las estrategias, todo eso de estos datos ya sería el insight. Exacto. La otra data que tú vas a sacar del por qué está pasando esto sería el insight. Ya, ok, licenciado, ya entendí, gracias. ¿Alguna duda o consulta, chicos? Necesito que esto quede súper claro. Jamie, Roxana, María Fernanda, Esteban. Chicos, aprovechen, aprovechen. Acá pueden ¿Podemos equivocar. hacer un ejemplo con clima laboral? Al último vamos a realizar un caso práctico con lo que tenemos para poder analizarlo. Ok, solo decía para que quede claro la definición de estos términos. Claro, acabo de dar varios ejemplos de retención, por ejemplo, de rotación, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. A ver, identificar oportunidades y problemas invisibles. Nos revelan patrones que no son obvios a simple vista. Por ejemplo, descubrir que la rotación es más alta en equipos con líderes sin formación en liderazgo. ¿Ok? Entonces, a ver, descubrir que la rotación es más alta en equipos con líderes sin información en liderazgo. ¿Esto qué quiere decir? Que la rotación más alta en equipos con líderes sin información en liderazgo. Es decir, que acá el simple problema es una relación entre el equipo y el jefe, que en mayor de los casos no es líder, sino es un jefe. Puede ser el tema del trato, la forma de trabajar, ¿no? Que no tiene empatía, no tiene cercanía con su equipo. Entonces, de acá tienes un montón de información, una materia prima en bruta, que tú puedes analizar en primera instancia y sacar, por ejemplo, el 40% de rotación
es más alta en equipos con líderes, que no han tenido formación, que no tienen habilidades blandas, que no han tenido la oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Acá lo que tengo que hacer es alinear con otros subsistemas. ¿Qué está pasando? Ok, ¿cuánto tiempo tienen de experiencia estos líderes que no tienen formación y liderazgo? ¿Cuánto tiempo de experiencia tienen manejando equipos? Y todo eso se convierte en un data driven. Y la respuesta a esto, después de analizar el data driven, sería el insight. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, que de los 30, por ejemplo, líderes que se van, el 25% son los que no tienen liderazgo por esto, por esto, por eso. Eso sería el insight. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, predecir comportamientos futuros. Al entender causas pasadas, podemos anticipar escenarios. Predecir qué colaboradores podrían renunciar según el nivel de engagement y trayectoria. Y por último, alinear recursos humanos con la estrategia del negocio. Insights bien interpretados conectan las acciones del talento con objetivos corporativos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo obtener los insights? Para transformar datos en insights, se necesita un proceso estructurado. Es decir, tengo la materia prima, a veces no tengo la materia prima, de frente tengo el activo estratégico, consigo los demás datos que se convierten en un data driven, y esto es un proceso estructurado, es un proceso estratégico. Entonces, primero, recolección de datos, reuniendo información de distintas fuentes de recursos humanos. Análisis y exploración, buscar patrones relacionados y tendencias de manera individual. Y cuando lo juntamos, ya sería el data driven. En el primero está la materia prima, en el segundo está el tema de activo estratégico, tercero, interpretación, responder al porqué detrás de los datos, ¿no? Y cuarto, la acción de convertir el insight en decisiones estratégicas, ¿ok? Entonces, primero, reúno la información de todo lo que yo tenga. Eso es materia prima, reunir la información, ¿ok? Segundo, análisis y exploración, buscar patrones, números, porcentaje, y si no los tengo, los calculo de manera independiente. Estos datos que yo voy a tener de reclutamiento, de clima laboral, de capacitación, los voy a unir. Y ahí ya voy a poder hacer una interpretación al porqué detrás de los datos. Y ese porqué, ese resultado del porqué, va a ser la acción de convertir el insight en decisiones estratégicas. Acá tenemos otro dato. La rotación aumentó el 20%. ¿Ok? Eso es un activo estratégico. ¿Ok? Si acá yo le aumento más números, ya el conjunto sería un data driven. ¿Ok? Y daría el por qué. ¿Por qué la rotación aumentó un 20%? Porque el 75% de los que renuncian no ve oportunidades de crecimiento. Entonces, la acción, implementar planes de carrera desde el primer año. Acá tenemos un dato de capacitación, por ejemplo. ¿No? Entonces, por ejemplo, en clima laboral, el NPS es un 50%. Ojo, que un EPS aprobado tiene que ser mayor del 80%. Y acá decimos que es 50%. Ese es el dato que tenemos. El insight es que hemos analizado todas las dimensiones del clima laboral y hemos detectado que el 75% de los que renuncian no tienen buena comunicación o relación con sus jefes. Entonces, en acción, ¿qué vamos a hacer? Implementar un plan de capacitación de habilidades blandas enfocadas al liderazgo. Ahí está su ejemplo, por ejemplo, de clima laboral. No sé si queda claro este tema de los 4 elementos que son los más importantes dentro de este curso, para que ustedes puedan ejecutar y gestionar el tema de People Analytics. Ok, entonces debo entender que todo claro. Antes de entrar al otro tema, ¿quedó claro lo que es el tema de Insights? Profesor, Esteban, ¿cómo está? buenas Buenas noches. noches. Una
acotación, solo para ver, corríjame si me equivoco. ¿Podríamos decir que la materia prima en este caso sería el dato, la rotación aumenta un 20%, o la materia prima se concentraría en datos que no se han procesado? La materia prima son datos que no se han procesado, que no se han analizado y que no necesariamente son números. Ok. Por Ok, ejemplo, el maestro, ustedes deben tener un maestro, recursos humanos siempre hay un maestro con toda la data de los trabajadores. Qué curso, cuánta experiencia tienen, qué estudiaron, qué cursos llevaron, qué certificaciones, dónde vive, cuándo cumplen años, cuál es su salario, si tienen asignación familiar, todo eso es materia prima, porque son datos que no se han analizado. Cuando tú ya lo analizas en primera instancia, ya se convierte en un activo estratégico. gracias, ya quedó aclarada la duda. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Necesito que este tema quede claro, porque es lo más importante del curso, chicos. Ok, genial. Entonces pasamos a otro nuevo concepto. Uy, se colgó mi... Hola, chicos, ¿me logran escuchar? Se congeló. Ahora sí. Ya, Ahora sí. ok. Gracias. Se congeló mi laptop. Avísenme cuando puedan ver la proyección de mi presentación, por favor. ¿Ya pueden verlo? Chicos, ¿me escuchan? Sí se escucha, profe. ¿Ven mi Se ve. presentación? Sí se ve. Ok, genial. Bueno, como supongo ya quedó claro el tema de materia prima, activo fijo, activo estratégico, perdón, data driven, insight, vamos a entrar a otro, que es machine learning, ¿ok? ¿Qué es? O aprendizaje automático, ¿ok? Es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender automáticamente a partir de datos y mejorar sus predicciones con el tiempo sin ser programados explícitamente. Por ejemplo, ustedes usan sus redes sociales, TikTok, Instagram, y van a ver indicadores, por ejemplo, cuando ustedes suben contenido, en qué horario, por ejemplo, ustedes han tenido más engagement o acogida, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos miércoles. Hoy día los miércoles, según los datos que se han analizado de la plataforma, quiere decir que entre las 5 y las 8 de la noche he tenido más gente que ha visto mi contenido. Entonces es muy probable que yo cuando suba un nuevo contenido lo vean más personas. ¿Ok? Eso quiere decir machine learning, ¿ok? O aprendizaje automático, que nos va a sacar data o nosotros vamos a analizar data referente a o gracias a la inteligencia artificial o cualquier programa, ¿ok? Tecnológico. ¿Ok? A eso se refiere con mejorar predicciones en el tiempo de ser programados explícitamente. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes usan cualquier programa, por ejemplo, de recursos humanos para ver el tema de asistencia, seguro les va a sacar indicadores o información del histórico y también con ese histórico pueden decir, la próxima semana van a faltar 15 personas en toda la empresa, de las cuales en operaciones son 3, porque ven un histórico.
¿no? Porque ven un histórico y pueden sacar esos análisis. Eso es un ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que en otras palabras, el sistema aprende patrones de comportamiento a partir de los datos y luego puede hacer predicciones o tomar decisiones basadas en ello. Ok, entonces, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial tenemos cosas, por ejemplo, ChatGPT, que mientras nosotros lo usemos más, él va a saber más de nosotros. Tanto así que después de meses o semanas, tú le preguntas a ChatGPT, ¿puedes darme una conclusión sobre mí? Te lo va a dar dependiendo a lo que tú has estado preguntándole o has querido saber y que le has preguntado a ChatGPT. ¿Ok? Y te va a responder rápidamente. Lo bueno de la inteligencia artificial es que ya no demora como antes la información. La tienes ahí, casi en microsegundos. Por ejemplo, mira, acá tenemos otro ejemplo de Netflix. Así como Netflix aprende qué tipo de series te gustan y te recomienda otras similares, el Machine Learning en recursos humanos puede aprender qué características tienen los colaboradores más exitosos y recomendar candidatos similares. Miren qué chévere sería esto. Qué recomendable sería esto, ¿no? Y por ejemplo, si utilizamos una plataforma en donde los colaboradores pongan sus intereses, podemos hacer un plan de compensaciones y beneficios orientados a sus necesidades y así aumentar la rotación. Es que People Analytics es solo hablar de datos y con soluciones objetivas, y para que nosotros analicemos estos datos de manera más rápida, utilizamos la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces es por esto el curso, ¿no? Porque te ayuda a ti a mejorar tu capacidad analítica al detalle, ¿no? Y esto va a ser más fácil porque la parte operativa lo va a hacer la inteligencia artificial, en este caso, por ejemplo, ChatGPT. ¿Ok? A ver, ¿alguna duda o consulta? ¿Qué es Machine Learning? ¿Todo claro? No los veo, chicos, así que si están escribiendo no puedo leer porque estoy haciendo la proyección. ¿Todo claro, chicos? Por favor, ¿pueden contestarme? Sí. Todo claro. Una consulta, ¿esta metodología trabaja con un histórico, hace un predictivo o trabaja también con inteligencia artificial? Trabaja de las dos formas, con un histórico, y gracias a este histórico, la inteligencia artificial va a hacer que te dé la información más rápida. Interesante. Ok. Entonces, bueno, entonces ya hemos visto en esta clase que existe la materia prima, que es el activo estratégico, que es el data driven, que es un insight, y ya vamos a entrar al tema de Machine Learning. Entonces, por ejemplo, en reclutamiento predictivo, algoritmos que analizan miles de CVs en segundos. Entonces, estas plataformas se pueden llamar Machine Learning porque te van a hacer este trabajo operativo más fácil mediante la inteligencia artificial. Obviamente mediante los filtros que tú les pongas, ¿no? También pueden predecir qué candidatos tienen mayor probabilidad de éxito en el puesto según sus experiencias anteriores. Sabemos que se está utilizando mucho este tema, ¿ok, chicos? De los filtros ATS. Se está usando mucho el tema de los filtros ATS. Si ustedes están buscando oportunidades laborales, están queriendo, tienen que usar este formato, estos formatos, ¿ok? Estos formatos, ¿ok? Estos formatos tienen que usar para que pasen estos filtros ATS, que es simplemente un formato Harvard o un formato minimalista, que no tenga diseños ni nada. Si quieren algún diseño, ahí les paso mi número, me pueden hablar por WhatsApp y podemos darle un paquete de diseño de plantillas de currículum, ¿ok? Para que puedan pasar estos filtros. Después, eliminan tareas manuales y reducen el tiempo de contratación, ¿ok? Por ejemplo, un modelo detecta qué candidatos con experiencia en proyectos ágiles y formación en ciencia
de datos tiene 3 veces más posibilidades de sobresalir en roles de análisis. Entonces, utilizando este Machine Learning, nosotros como reclutadores vamos a ser más objetivos al momento de sustentar por qué un candidato es idóneo o no en la posición. ¿Se dan cuenta? Y ya esto nos hace un perfil más estratégico, que casi no hay dentro del mercado de recursos humanos. Después tenemos la predicción de rotación de personal, modelo predictivo que analizan variables como antigüedad, desempeño, engagement y ausentismo. Permiten anticipar qué colaboradores podrían renunciar en los próximos meses y actuar antes. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El sistema predice que 8 colaboradores tienen más del 80% de probabilidad de renunciar. Recursos Humanos interviene con planes y logra retener a 5 de ellos. ¿Por qué? Porque de los 8, la mayoría era porque no tenían un plan de carrera o una línea de carrera. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar esta metodología de People Analytics y la inteligencia artificial, igual como en todas las ramas de recursos humanos, tenemos que saber cómo utilizarla de manera ética. ¿Ok? Entonces, ¿qué consiste utilizarla de manera ética? Consiste en diseñar, implementar, utilizar, gestionar, controlar sistemas de la inteligencia artificial que respeten los principios de justicia, transparencia, responsabilidad y privacidad. Por ejemplo, voy a entrar a ChatGPT y le voy a decir, ChatGPT, quiero pagarle 500 soles mensuales a un gerente de recursos humanos. Si esa inteligencia te dice que sí y va en contra de la ley laboral, eso quiere decir que esa inteligencia artificial no es ética. Por lo tanto, no es buena. Entonces, no debemos utilizar todas las inteligencias artificiales. Por eso, nosotros tenemos la capacidad de razonar y saber qué información correcta nos da la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, en recursos humanos, esto es crucial, porque las decisiones afectan directamente a las personas, a su empleo, a su desarrollo y su futuro profesional. Recordemos que nosotros como profesionales de recursos humanos estamos trabajando, sí, con colaboradores, con empleados, con talentos, pero son personas y estas personas tienen sentimientos. A esto va el tema de la inteligencia artificial con ética. ¿Ok? Ahora, ¿qué riesgos éticos en la inteligencia artificial tenemos aplicada en recursos humanos? Si no se diseña con cuidado la inteligencia artificial, puede amplificar sesgos y generar decisiones injustas. Algunos riesgos comunes son los sesgos de algoritmos, ¿ok? Si el modelo se entrena con datos históricos sesgados, es decir, tú alimentas esta información, y esta información, por ejemplo, en el año pasado se contrataron más hombres que mujeres, y esto, por ejemplo, es falso. Esto puede ser que te mande o te rebote una información de desigualdad, ¿ok? No solo es subir la información, sino también verificar que esta información sea verdadera. Falta de transparencia, decisiones que no se pueden explicar ni justificar. Por ejemplo, que yo tenga información de despedir a una persona porque simplemente me cae mal, porque soy el dueño de la empresa. Si no tengo si no tengo ni un sustento y esto lo meto a una inteligencia artificial, obviamente la inteligencia artificial no te va a sacar una información totalmente transparente. Discriminación indirecta. Los algoritmos que excluyen perfiles por características no relevantes. ¿Ok? Por ejemplo, si tú pones o filtras que por sexo o por foto, estás utilizando la inteligencia artificial no de una manera ética, ¿no? O problemas de privacidad, uso debido de datos personales. Si tú usas estos datos, hay inteligencias artificiales que tú sí puedes utilizar los datos para saber más de esta persona, ¿no? Entonces ya, eso ya podrías como entrar en un delito.
Ok, y por último, lo que siempre, yo soy pro de buenas prácticas. En todo lo que haga siempre ser pro de buenas prácticas. ¿En qué consiste esto? En auditar los algoritmos regularmente, es decir, no que todo lo haga la inteligencia artificial. Tú también mira los algoritmos, mira si están yendo por buen camino, mira si tienen los filtros adecuados. Revisar y limpiar los datos para eliminar sesgos. Si tú ves que la inteligencia artificial no está leyendo alguna información que tú estás subiendo, pues pon ahí atención. Combinar decisiones automáticas con la validación humana. No toda la inteligencia artificial lo va a hacer. ¿Ok? Comunicar claramente cómo se usan los datos de los candidatos o empleados. ¿Ok? Involucrar equipos multidisciplinarios, tecnología, legal, recursos humanos en el diseño de sistemas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, consulta que tengan, chicos? ¿Seguro, chicos? Porque vamos a entrar al caso práctico, necesito que todo quede claro. Todo claro. Ok, genial. Entonces vamos a pasar al caso práctico. Y ustedes dirán, ¿de qué consiste este caso práctico? Tenemos un caso práctico de la clase pasada, pero como veo que todavía no queda muy claro el tema de los significados, cada uno por su parte me va a dar un caso, ¿ok? Hipotético, en el cual me expliquen, me den tres o cinco que sean información de materia prima, de ahí que me des el activo estratégico, de ahí que me des el data driven y me des el insight. ¿Ok? Cada uno me va a hacer un caso hipotético en los cuales me va a decir cuál es la materia prima, cuál es la data, cuál es el activo estratégico, el data driven y el insight. ¿Ok? Cada uno. ¿Ok? Un ejemplo, el que sea, obviamente orientado a recursos humanos, de lo que ustedes deseen, los números que ustedes deseen, la información que ustedes deseen, pero eso sí, me tienen que decir, esta es la materia prima, este es el activo estratégico, este es el data driven y este es el insight. Obviamente, dando el insight, me van a decir cómo resolver el problema. Siempre respóndanse el cómo, el por qué y el para qué. Respóndanse en eso. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta con el caso que vamos a hacer? Todo claro. Ok, chicos. Entonces, a las 9:10 o 9:15 está bien. ¿Cuánto les doy, chicos? ¿10 o 15 minutos? ¿Creen que es suficiente? Chicos, respóndanme, por favor. 10 minutos, creo. Ok, vamos a comenzar con los 10 minutos y todavía les falta terminar. Les doy 5 minutos más. Ok, entonces comencemos. Chicos, todos van a participar. Necesito que me digan cuál es su materia prima, cuál es su activo estratégico, cuál es el data driven y cuál es su insight. Y obviamente la respuesta a la solución, ¿no?
¿Cómo van, chicos? ¿Alguien ya terminó? ¿Van terminando? ¿O desean 5 minutos más? Nosotros lo... ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Chicos, escriban, aunque sea por el chat. ¿Cómo van? ¿Alguien ya acabó? Ok, Rob me dice que ya acabó. ¿Alguien más? ¿Alguien más ya acabó? Roxana, Esteban, Jamie, María Fernanda, ¿ya acabaron? Nérida. A ver, le voy a dar un par de minutos más. Jamie, por favor, ¿podrías activar tu micrófono? Jamie, por favor, ¿podrías activar tu micrófono? Jamie, por favor. Ok, Rose, coméntanos. Ya, buenas noches de nuevo. Ya, a ver, lo que yo he hecho es analizar la retención de los asistentes contables, obviamente en el área de contabilidad.
Entonces, la materia prima viene a ser los datos en general, ¿no? Las fechas de ingreso, las fechas de egreso, los permisos o las inasistencias que hayan tenido, el desempeño y el tiempo que permanecen en el puesto. Ya, el activo estratégico, se ha analizado estos datos y en un lapso no mayor a 3 meses cambia, a excepción del contador general y el analista, cambian los asistentes contables. Ya, entonces hay cada 3 meses prácticamente hay personal nuevo, hay mucha rotación en esta área. La data driven vendría a ser, ¿por qué están rotando? Porque no hay al haber mucha rotación, la información no se tiene ordenada, los documentos no están completos, no se han vaciado correctamente o no están en el sistema que se manejan. Entonces hay mucho desorden y eso ocasiona que los asistentes nuevos que ingresan no puedan, uno, darse el tiempo para arreglar los datos atrasados que están, mucho menos los datos actuales, no tienen la información completa y eso no les facilita poder realizar su trabajo correctamente. Al existir este desorden y bueno, al existir el desorden reciben llamadas de atención, entonces por eso se retira. Y por Ok, eso es que no duran. ok, Y en el... Rose. Ajá. Rose, ahí quiero hacerte una pausa. ¿Qué es data driven? Las decisiones, el análisis de los datos estratégicos, Es un conjunto de datos, así como ya. los datos que yo doy en los casos prácticos, por ejemplo. Es un Ujú. conjunto de datos. Entonces, en base a lo que te estoy diciendo, un conjunto de datos, porcentajes, números, vuélveme a decirme cuál sería el data driven. Ya, en un periodo de 3 meses, el 100% de los asistentes contables se retira. Eso es porque no existe la información ordenada. Este, ¿cómo vendría a ser? La información se va atrasando, entonces cada mes es un porcentaje también de retraso que tienen en la información que se ¿Cuánto es tiene el que actualizar porcentaje de de meses retraso de la pasados. información? Vendría a ser Necesito que en data driven me des ya los números, me des el porcentaje. No que me hables, por ejemplo, hubo información y hubo documentación. Ok, ¿cuánta documentación? ¿Cuál es el porcentaje? Eso es data ya driven. En data driven ya analizaste y solo tienes que darme números nada más. un 30% de la información que se debería ingresar a los sistemas es solamente la que está ingresada. Entonces está pendiente un 70% en los meses atrasados. Y en los meses actuales, digamos, en los 3 meses que ingresa el personal, es el 100% de la información que se tiene retrasada, o un 90 al 100% que se tiene atrasada, porque si no se ingresa la información anterior, no se puede continuar con la información actual. Entonces, este porcentaje se va incrementando conforme van pasando los meses. Es por eso que ¿En el cuánto cien se por va ciento incrementando? ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? en un 10 o 20% más, porque se va jalando de los meses anteriores. Ok, por Es el favor. personal que ingresa, digamos que trata de poner al día la información y llega a avanzar un 15 o 20% y de ahí se retira. Ok, Entonces, del 100% se sigue acumulando esta información. ok, genial. Por favor, necesitamos que todos le demos un aplauso a Rose, porque espero que todos se hayan dado cuenta en la primera instancia cómo Rose dijo la información en términos generales y sin números, sin data, de data driven. Y en la segunda instancia, cuando ya le di un área de mejora, vieron cómo se expresó, cómo dijo la data, ese conjunto de data driven. Eso Eso es lo que se busca en People Analytics, que no me hablen en términos generales y sin nada de números, sin porcentaje, no. Siempre en toda su exposición tiene que ver data. Data me refiero a numérica y a porcentajes. ¿Ok, Rose? ¿Tú te has dado Ujú. cuenta en la primera instancia cómo lo dijiste y en la segunda cómo lo dijiste?
Claro, fue primero como que sí, se ha trazado la información, pero no decía en cuánto, ¿no? O sea, se ha trazado la Ujú. información en un 70%, en un 100%. Entonces, O sea, cuando no tú había vayas a un datos directorio específicos. y Ujú. cuando tú veas a un directorio o tu jefe le dices eso, te va a decir, ya, pero ¿cuánto? ¿En por qué? Siempre va a interesar los números, siempre va a interesar los Claro, números. con el porcentaje ya uno tiene una idea más clara de cuánto se necesita avanzar. Ujú. Ok, genial. Entonces ya, coméntame, ¿cuál sería el insight y ya el caso de cerrar la solución del caso? Ya, el insight yo lo he dividido en dos partes. La primera parte viene a ser en cuanto a la información. Contratar a una persona exclusivamente para que ingrese la información o sea, de lo más antiguo, los 3 meses más atrasados, digamos, que se dedique exclusivamente a eso. Ya, eso lo va a realizar en un periodo de un mes a un mes y medio para que el 100% de esa información ya esté actualizada. Y una segunda parte que viene a ser la implementación de un sistema que permita hacer que este trabajo sea más, digamos, más proactivo, ¿no? En esta primera parte, esta persona va a tener que recopilar también toda la documentación, toda la información que sea necesaria para poder cumplir con la actualización de esta información. Y en un lapso, y en un corto plazo, en un plazo no mayor a 6 meses, ya se debería tener la información actualizada al 100%, pero para esto no solamente va a ser necesaria una persona, sino 2 hasta 3 personas. Entonces también se requiere digamos, una mayor inversión en los costos del área, en los centros de costos del área, para poder tener toda esta información actualizada. Ok, Y de esta genial. manera ya mantener al personal para que ya de acá 3 meses, 3 meses, 3 meses ya no se siga retirando, sino ya con la información actualizada ya se puede seguir manejando como debería hacerse y ya no habría tanta rotación de personal en esta área. Genial, Rose, genial, genial tu análisis, muchas gracias. Felicidades porque eres una de las pocos estudiantes que ha estado muy proactiva en todas las clases y puedes ver un cambio de mejora, que has aumentado tu línea de aprendizaje, la forma de expresarte y hablar cuando vas a sustentar una posición con data, ¿no? Entonces, eso es súper bueno. Un aplauso, por favor, para su compañera Rose nuevamente, ¿ok? Muchas Muchas gracias. gracias. Nada, a ti, Rose. Eso es lo que yo busco en ustedes, que aumenten su línea de aprendizaje y vean ese cambio en responder preguntas orientadas a data, a People Analytics, que con la ayuda de inteligencia artificial. Rose, ¿has utilizado alguna inteligencia artificial, ChatGPT, o lo has hecho tú sola por tu lado? Para sacar algunos conceptos, sí, no el ChatGPT, sino Google, sí he buscado algunos conceptos, sobre todo en la parte del data driven, perdón, del activo estratégico y el data driven, que, o sea, no lograba enfocar bien la diferencia entre cada uno. Entonces sí lo busqué en Ujú. Google, pero básicamente la idea ha sido en base a lo que actualmente estoy viviendo en mi trabajo. Ok, un consejo. Si ya estamos utilizando inteligencia artificial, ya no utilices Google. Utiliza Solamente ChatGPT. ChatGPT, usa ChatGPT porque va a ser más rápido, más eficiente. En este caso, ChatGPT va a ser más rápido. En Google tienes que buscar una palabra, después otra, entrar, buscar. En cambio, ChatGPT te da la respuesta directamente, ¿ok? Ok, Y es más listo. rápido. Es por eso que se utiliza la inteligencia artificial. Para ese tiempo operativo que tú perdiste buscando en Google, en ChatGPT solo le preguntas y te responde, ¿ok? Ok, lo voy a tener muy Gracias. en cuenta. Gracias a ti. En el casa, ¿cómo estás? Buenas noches. En el casa, buenas noches. En el casa, hola. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Ok, Esteban, cuéntanos. Ok, a ver, hice un ejemplo similar con el tema de rotación. Tengo una empresa de software que desea reducir su rotación de personal.
Como materia prima tengo el nivel de desempeño anual, el salario y jerarquía de los asociados y la fecha de cese. Una consulta, Esteban. La primera data que me diste de materia prima, ¿cuál es? Salario, jerarquía y nivel de desempeño anual. Ok, el nivel de desempeño es una materia prima. Lo busqué, bueno, me apoyé en Gemini y me sale que sí, justo fue la idea que yo planteé también. Entiendo que sí, porque solamente es un dato que ha sido un resultado Exacto, ha sido un de un... resultado. Ajá, Es ajá, decir, no está en primera instancia. exacto, ha sido un resultado de su desempeño, ¿no? Exacto, Se hizo una evaluación, se obtuvo la data y tuvo, no exacto. sé, medio, Entonces, alto y bajo. sería materia prima o activo estratégico. Tú mismo lo has Ah, dicho, tú mismo te has respondido. Materia prima es una información en bruta que no se ha analizado para nada. ok, ¿Ok? pero Entonces, el nivel de desempeño sería una materia prima o un activo estratégico. yo lo puse como activo estratégico que se quiere mantener a los asociados con un alto nivel de desempeño, pero el resultado como tal del nivel de desempeño de cada asociado lo había puesto como materia prima. Ok, entonces, con lo que te acabo de decir, ¿el nivel de desempeño asociado debería ir en materia prima o en el activo estratégico? Esa información ya es analizado, ya está analizada. La has agarrado de alguna materia prima que tú has agarrado por ahí. Claro, claro, Entonces, claro. es un activo estratégico. Ok, yo justo en activo estratégico puse, se quiere mantener a los asociados con un nivel alto de desempeño, ya que ellos mantienen la calidad Ya, del pero servicio. estás poniendo en un activo estratégico lo que se quiere, un objetivo. En un activo estratégico no es un objetivo. Un activo estratégico es una data ya analizada en primera instancia. Ok, entonces mi activo estratégico sería mi nivel de desempeño. Un activo fijo. Un activo Ahí está. estratégico sí, correcto. Ok, ok, entonces está bien, ordeno la idea. Y mi activo estratégico sería el nivel de desempeño anual de los asociados. Exacto, porque es una información que ya has analizado de otra información. Claro, Ujú, ok. Eh, como data driving, mm, tenemos que el 80% de los asociados se retiran porque tienen, el 80% de los asociados que se retiran tienen un nivel bajo de desempeño y el 20% que se retira es porque el salario no cumple sus expectativas. ujú. Adicional a eso, del 80%, del 80% de asociados que se retiran por un nivel bajo de desempeño tienen una antigüedad mayor a 2 años en promedio. Ok, entonces tengo, o sea, por lo que me hace entender, el tema de data driving sí lo tienes claro. Sí, porque como usted había comentado que era más que nada el análisis y se ven números y porcentajes por lo general. Es un conjunto de datos. Entonces, ahorita me has dado varios datos. Exacto, Cada dato de forma independiente es un activo estratégico. Cuando lo juntas para analizarlo todo junto, ya es una data driven. ok, Ok, listo. perfecto. Continuamos. Me queda un Y, minuto, por favor, Esteban. y como insight, se, la rotación es baja para todos, excepto para los asociados con un alto desempeño, ¿no? De esto también los asociados de alto desempeño se están yendo antes de cumplir los 2 años y porque no tienen un plan claro de ascenso a una posición de liderazgo. Ok. Como acción, luego de tener ese insight, se generaría, Recursos Humanos genera un programa de liderazgo acelerado para los empleados de alto desempeño con 18 meses de antigüedad, ¿no? Que es cerca ya a cumplir los 2 años. Ujú. Y ese sería mi ejemplo. Ok, Esteban, muchas gracias. Por favor,
unos aplausos a su compañero. Espero que les haya quedado un poquito más claro el tema de materia prima, data driven, activo estratégico, ¿no? Insights, ¿no? Acá quería mostrarle el tema de mi perfil de LinkedIn, por si quieren hacer networking, conectar, siempre es bueno hacer networking con profesionales, sobre todo los que trabajan junto con ustedes. Ahí les dejo mi LinkedIn, por ahí me pueden contactar para cualquier cosa, para cualquier servicio, para cualquier alianza estratégica, ¿no? Asesorías personalizadas de empleabilidad, también me dedico a eso, plantillas de currículum, asesorías personalizadas, ayudarlos en su gestión de implementación de documentación de recursos humanos o de People Analytics. Con gusto, por ahí me pueden contactar, ese es mi LinkedIn, ¿ok? Y yo con gusto los puedo atender a precios especiales, ya que son alumnos, ¿ok? Listo, chicos. Muchas gracias a todos, en verdad, muchas gracias a todos. Y nada, espero que nos veamos en otra oportunidad y podemos contactarnos por ahí por LinkedIn, por los que estoy comentando. Ahí me pueden agregar y con yo gusto los voy a aceptar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, chicos, y ya nos vemos en una próxima oportunidad o una próxima clase. Listo, Berna. Te doy el pase.